Una niña en la nieve pide ayuda al millonario, su respuesta transformadora revela un secreto XT. Valeria miraba por la ventana mientras caían copos de nieve del cielo gris. La casa, pequeña y rechoncha, parecía aún más fría. El fuego crujía débilmente, pero el calor no alcanzaba su corazón. Deseaba ser doctora, ayudar a su padre, a su madre, a todos los que sufrían en su pueblo. Sin embargo, el murmullo constante de la realidad la envolvía. Su padre, un trabajador agrícola, apenas lograba llevar comida a la mesa. Cada día, Valeria sentía que sus sueños se deslizaban entre sus dedos como la nieve que cubría el suelo. Hoy, con el estómago vacío y la mente llena de anhelos, decidió salir a buscar leña en el bosque cercano. El aire helado le calaba los huesos, pero en su pecho algo ardía, la determinación. Al poco tiempo, mientras recogía ramas secas, su vista se detuvo en una figura que sobresalía entre los árboles. Un hombre, vestido elegantemente, sonreía mientras contemplaba el paisaje. La luz que caía sobre él lo convertía en un ser casi irreal. El miedo la invadió, pero la angustia por el futuro la empujó hacia adelante. Se acercó con la voz temblorosa: ¿Puedo pedirte ayuda? Él la miró, curioso, y en su mirada encontró algo que nunca había visto antes: comprensión. En lugar de ofrecerle monedas, le dio su tiempo, y Valeria, cautivada, le contó su historia entre susurros, ocultando la desesperanza que amenazaba con tragársela. La conversación fluyó. El millonario reveló detalles de su propia infancia en la pobreza, y un eco de familiaridad resonó en el corazón de Valeria. La historia de sacrificio y perseverancia del hombre la iluminó, pero a su vez, la sumió en un mar de retos personales. ¿Cómo podía ella, una niña de un pueblo olvidado, alcanzar aquella vida que él había construido? Cada palabra que él decía despertaba en su interior una mezcla de esperanza y temor. Las lágrimas asomaban a sus ojos, no por tristeza, sino por el peso de la realidad que se le acercaba. Sin embargo, al regresar a la escuela, la burla de sus compañeros la hirió. Las risas y comentarios crueles se entrelazaban en su mente, y el fuego de la determinación parecía a punto de apagarse. ¿Era demasiado ambicioso soñar con ser doctora cuando sus días eran una lucha por sobrevivir? Las sombras de la pobreza y las expectativas de quienes la rodeaban comenzaban a abrumarla. Cada día, el conflicto interior se intensificaba, la balanza entre sus sueños y la dura realidad comenzaba a inclinarse hacia el lado de la desilusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las reuniones con el millonario se volvieron su refugio, cada encuentro le enseñaba algo nuevo, algo que la instaba a creer. Pero una noche, al recibir una carta misteriosa en su casa, el mundo pareció agitarse. Una beca. Un faro en medio de la tormenta. Pero el miedo la invadió con igual fuerza. ¿Se atrevería a postularse, sabiendo que su situación era tan frágil? Valeria se debatía entre la esperanza y el temor a las expectativas que la rodeaban, y justo cuando las dudas comenzaban a consumirla, la decisión pesaba sobre sus hombros con una intensidad abrumadora. En ese momento, la pequeña Valeria se sintió atrapada en una encrucijada, su futuro en juego, mientras su entorno intentaba hacerla dudar. La historia se detiene aquí, dejando en suspenso el rumbo que tomará esta tenaz niña y su lucha por alcanzar los sueños que parecían tan lejanos. Valeria se despertó con la sensación de que el aire frío que se colaba por la ventana le helaba no solo el cuerpo, sino también el alma. La carta de la beca reposaba sobre la mesa como un faro que pulsaba en medio de su confusión. Volvió a leer el encabezado: oportunidad única para estudiantes con promesas. Las palabras brillaban en su mente, pero también resonaban con la cruel reverberación de la realidad que vivía. ¿Era realmente una promesa o solo un espejismo más que añadir a su carga? Cada día en la escuela se convertía en un campo de batalla emocional. Las risas de sus compañeros se transformaban en dagas que se clavaban en su vulnerabilidad. Pero había algo nuevo en ella, algo que fermentaba con cada encuentro con el millonario.
Su consejo sobre encontrar la fortaleza interna y no dejarse vencer por las circunstancias había comenzado a brotar en su interior. En medio de su tumulto, un pensamiento la espoleaba: si el hombre logró salir de su propia lucha, ¿por qué no podría hacer lo mismo? Tomó un trozo de papel y se sentó en la esquina de su habitación. En silencio, comenzó a delinear un plan. La estrategia era simple: aprovechar su tiempo en la biblioteca local, estudiosa y disciplinada, como el millonario le había enseñado. Hacer un horario. No solo de tareas escolares, sino también de cómo se enfrentaba a ese monstruoso miedo que la paralizaba al pensar en un futuro lejano. Era una batalla que no había elegido, pero que ahora se sentía capaz de luchar. Mientras sus dedos trazaban la tinta en el papel, Valeria sintió que se les daba poder a sus sueños, simbolizando la lucha que llevaban dentro de ella. Era un proceso arduo, sí, pero nunca había tenido tanto claro lo que quería: estudiar, aprender y, eventualmente, ayudar a quien lo necesitara. No quería que los sueños se desvanecieran en la niebla. No. En su camino, tenía que haber un lugar para la esperanza, y nada ni nadie la detendría. El día siguiente la llevó de nuevo al bosque a buscar leña, como siempre. Pero, esta vez, la nieve ya no era solo un recordatorio de lo sombrío que era su hogar, sino un obstáculo que estaba decidida a superar. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban en torno a la carta, a las instrucciones y los requisitos. Cada paso la acercaba no solo a un destino físico, sino a una resolución interna. Al regresar a casa, se enfrentó a su madre, quien la observaba con amor y preocupación. Había un fuego en los ojos de Valeria que su madre nunca antes había visto. «Quiero postularme para la beca, mamá». «Creo que puedo hacerlo», le dijo, sin titubear. La indecisión que había materializado en su corazón se resistía a desvanecerse, pero su determinación crecía como un capullo en primavera. Su madre la miró en silencio, y Valeria entendió que era una reacción tanto de apoyo como de temor. Los ojos de su madre estaban llenos de amor, pero el peso de la realidad regresó a su voz. «¿Estás segura, Valeria? Es un camino muy difícil». Sin embargo, Valeria ya había decidido. «Es la única forma que tengo de salir adelante. Tengo que intentarlo, madre». La conversación, aunque corta, marcó un antes y un después. Una chispita de comprensión iluminaría la sala. Valeria había dado el primer paso hacia su claridad, hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La lucha entre sus deseos y sus temores había comenzado a equilibrarse. Con cada día que pasaba, trabajaba en su solicitud, leyendo y recabando información. La biblioteca se convertía en su segundo hogar, y el tiempo que pasaba leyendo libros sobre medicina alimentaba su ambición. Los compañeros que antes la burlaban parecían ahora simples figuras del pasado, opacas ante la luz de su propósito. Valeria se encontró en una nueva rutina, un nuevo pacto con ella misma, que la llenaba de energía y confianza. Pero el verdadero desafío estaba por llegar: la fecha límite de la beca se aproximaba, y debía someterse a una evaluación. Recordó las palabras del millonario: «Es solo otra batalla que debes enfrentar, y tienes todo lo necesario para ganarla». Ese día, mientras el clima se ensombrecía con nubes grises, una inquietud se apoderó de su pecho. Se preguntó si realmente podría traducir tanto esfuerzo en éxito, si podría tomar su vida frágil y transformarla en una historia de esperanza. La niebla de la duda amenazaba con envolverla de nuevo, pero había un hilo de luz brillando en su interior, indicándole que el momento de la verdad había llegado. La noche antes de la evaluación, Valeria se sentó frente a su escritorio, las sombras danzando a su alrededor, amplificando sus pensamientos. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si todo esto realmente no llevaba a nada? Pero, en el fondo, sabía que había una pregunta aún más poderosa que amenazaba con surgir: ¿qué pasaría si tenía éxito? El silencio se volvió a apoderar de su habitación, mientras la sensación de incertidumbre se convertía en un retumbar de oportunidades. Los desafíos la modelarían, le dejarían huellas, pero eso sería necesario para fortalecer su espíritu. El momento de enfrentar su gran evaluación estaba a la vuelta de la esquina, y Valeria, energizada por la esperanza y alimentada por su deseo de hacerse escuchar, cerró los ojos. La pregunta fluyó en ella, y supo que no había vuelta atrás. Estaba lista para dar el siguiente paso. Estaba lista para luchar. Pero una sombra acechaba en su mente, un último susurro temeroso que la empujaba hacia la reflexión:
¿podría realmente definirse a sí misma más allá de sus circunstancias? La noche se tornaba más oscura, y su corazón latía con un ritmo frenético. El amanecer trajo consigo una claridad que Valeria no había esperado. Pese a que la misma niebla de la mañana parecía envolverla, había una determinación templada en su andar. Se dirigió al instituto con el corazón latiendo a 1000 por hora, cada palpitación resonando como un eco de sus miedos y esperanzas. La evaluación no era solo un examen, era la prueba tangible de todo su esfuerzo, el umbral hacia un futuro que había comenzado a moldear con sus propias manos. Mientras avanzaba por los pasillos, las miradas de sus compañeros ya no la atravesaban como dagas, sino que brillaban como espejos, reflejando cada paso que daba hacia su destino. La angustia que sentía era un fuego interno, no el frío desasosiego que solía acompañarla. Valeria se detuvo frente a una ventana, observando cómo la luz iluminaba la escena diaria, niños riendo, adolescentes discutiendo sobre tareas, y ella, en medio de todo, centrada en su misión. Al entrar al aula de evaluación, sintió que la tensión del momento se acumulaba. Su mente repasaba rápidamente el plan que había diseñado, cada pregunta planteada como un desafío a su conocimiento y a su valor. Se presentó ante el evaluador, un hombre de apariencia imponente que, sin saberlo, se convertiría en el juez de su destino. Sin embargo, su voz resonaba con una seguridad inesperada: estoy aquí para mostrar que soy más que una niña del campo, que tengo un futuro que puedo construir. La evaluación consistía en demostrar habilidades prácticas y responder a preguntas teóricas. Al enfrentar cada pregunta, recordó las horas en la biblioteca, las noches de insomnio, su madre alimentando su ambición y el consejo del millonario. Valeria fue desgranando sus ideas con calma, articulando sus pensamientos y presionando sobre cada uno de sus talentos. Fue en los momentos de duda donde realmente mostró su crecimiento. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para brillar, por más que el pulso en su pecho intentara recordarle su historia de autoduda. Los minutos se convirtieron en horas, y al finalizar, el silencio en el aula parecía atrapar la adrenalina que aún corría por sus venas. El evaluador la miró por un instante que pareció eterno, su mirada era una receta de incertidumbre y expectación. Finalmente, sus labios desarrollaron una sonrisa que Valeria no esperaba. Tienes una gran capacidad de adaptación, Valeria. Has demostrado no solo conocimiento, sino también una resiliencia admirable. Las palabras del evaluador reverberaron en su interior como un mantra, mientras el reconocimiento de su esfuerzo comenzaba a despejar las nubes de ansiedad. Había luchado en cada pregunta, cada respuesta, cada silencio lleno de expectativas. Y lo había hecho con una fuerza nueva y decidida. Al salir del aula, una oleada de alivio la abrazó, pero también una nueva preocupación: ¿qué pasaría si era aceptada? Todo lo que había soñado se enfrentaba a la realidad de lo desconocido. Con un nuevo desafío a la vista, su mente comenzó a girar en torno a lo que eso significaría. ¿Estaba realmente lista para dejar atrás todo lo que conocía? Valeria se sentó en uno de los bancos del patio. La brisa helada animaba su rostro, despejando las dudas que aún persistían. Miró a su alrededor, observando a sus compañeros, y en ese momento se dio cuenta de algo fundamental: tenía el poder de decidir su lugar en el mundo. El camino hacia el futuro sería sinuoso, y el costoso precio de abandonarlo todo, desconcertante. Pero ahí mismo, en ese banco, con el eco de su propia fortaleza resonando en sus pensamientos, comprendió que el éxito no estaba únicamente en ganar la beca, sino en todo lo que había aprendido en su travesía. Todo lo que el millonario le había enseñado, a menudo considerado solo una forma de motivación, había echado raíces. Valeria se levantó de golpe, sintiéndose más ligera, y se dirigió hacia la biblioteca nuevamente. Había más que aprender, más que conquistar. Mientras el día se desvanecía en una tenue luz anaranjada, se sintió por primera vez como una arquitecta de su propia vida. Sin embargo, al regresar a casa, una inquietud se depositó en su pecho: ¿estaba preparada para los sacrificios que vendrían si obtenía la beca? La medida de su éxito, pensó, cambiaría la narrativa no solo para ella, sino para aquellos que la rodeaban. La dualidad de la decisión que enfrentaba empezaba a coserse en sus venas, y en lo más profundo de su mente, un nuevo desafío emergía. ¿Podría realmente estar dispuesta a abandonar su hogar, su refugio, en busca de un sueño que quizás no se convirtiera en realidad? Valeria miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse, y supo que la lucha no había terminado. El verdadero conflicto apenas comenzaba.
Con el corazón acelerado por lo que estaba por venir, decidió que debía confrontar lo que le esperaba. No solo su futuro dependía de ello, sino su propia identificación como persona capaz, libre y decidida. Estaba realmente dispuesta a abrir la puerta de su sueño, aunque eso significara dejar el calor de su hogar atrás. Una vez en casa, la atmósfera era familiar pero pesada. Valeria se sentó en la mesa del comedor, donde las conversaciones solían fluir con risas y complicidad. Sin embargo, esa noche, un silencio incómodo llenaba el aire. Su madre la observaba con preocupación, atenta a las señales de su hija que ya no era la misma. Las horas pasaban y una tormenta de pensamientos batallaba en la mente de Valeria. Su futuro colgaba de un hilo que amenazaba con romperse ante la incertidumbre de la elección que debería enfrentar. La idea de dejar el hogar empezaba a anidarse en su conciencia, como una mariposa al borde de un capullo, a punto de liberarse pero aún atada a lo conocido. ¿Y si me arrepiento?, se preguntó, enfrentándose a un dilema interno que prodigaba dudas. El miedo a lo desconocido se entrelazaba con la emoción de la posibilidad. Decidió hacer un plan. En medio de la ansiedad que le provocaba la inminente decisión, Valeria decidió escribir. Un cuaderno nuevo descansaba en su mesa, el cual utilizó como una hoja en blanco para dar vida a sus pensamientos y emociones. Comenzó a anotar sus miedos, la soledad que podría experimentar, la distancia con su madre, la posibilidad de fallar en su nuevo entorno. Pero, a medida que las palabras fluyeron de su pluma, también empezaron a surgir oportunidades. Dejar su hogar no significaría renunciar a su pasado, sino llevarlo consigo como un amuleto de fortaleza. Explorando su lista de deseos y aspiraciones, añadió nuevas metas. Quiero aprender más sobre el mundo, confrontar mis límites y descubrir quién soy realmente, escribió. Con cada trazo y cada palabra, se sentía menos amenazada por el futuro y más empoderada por el potencial que albergaba en su interior. La claridad comenzó a sustituir el caos, y la aventura que una vez le pareció aterradora se convertía en un desafío. Esa noche, sus sueños no fueron de temor. En su lugar, visualizó una versión de sí misma con el rumbo que siempre había anhelado. Su mente viajaba a lugares donde podía ver y conocer culturas diferentes, aprender de la diversidad del mundo. ¿Por qué no puedo ser parte de eso?, se preguntó. A medida que sus pensamientos giraban en torno a estos nuevos horizontes, una chispa de resolución brilló en su interior. Al día siguiente, Valeria se acercó más a la biblioteca, esta vez con el propósito de investigar las instituciones que habían captado su interés. Sentada frente a la computadora, navegó por sitios web, leyendo sobre programas académicos, becas y experiencias de otros estudiantes. Cada historia que leía servía como aliciente, dejando caer en ella semillas de valor. Cuando comenzó a investigar sobre una beca específica que podría cambiar su vida, se dio cuenta de que no solo necesitaba la inteligencia académica, sino también las habilidades sociales y relacionales. Aquel millonario que una vez le había impartido sabiduría tenía un legado que Valeria estaba decidida a buscar. Así que decidió acercarse a él nuevamente. Pensó en hacerle preguntas sobre su propia trayectoria, sobre los sacrificios que había tenido que afrontar y sobre cómo supo que estaba preparado para hacer el cambio. Esa idea se encendió como una luz en un túnel oscuro. Si quería buscar la aceptación que anhelaba, necesitaría enfrentar no solo su miedo a salir del hogar, sino también la fragilidad de los lazos que había formado. Fue en ese momento que Valeria comprendió la necesidad de prepararse de manera integral, tanto mental como emocionalmente, ante el inminente cambio. Al mirar por la ventana, observó cómo la plaza comenzaba a llenarse de vida. Los estudiantes reían, algunos corrían, y ella sentía que la primavera de nueva vida brotaba en su interior. No puedo dejar que el miedo me frene, resolvió, enfocándose en el momento tangible que se avecinaba. Había que tomar acción. Con el corazón latiendo a un ritmo constante, se dirigió hacia la figura del millonario. Las dudas persistían, pero una nueva determinación brillaba en su interior. Era el momento de confrontar su propio contenido. ¿Podría apoyarse en estos nuevos lazos que estaba formando para dar un paso decisivo hacia su futuro? Sin embargo, al acercarse a la puerta del edificio donde supo que lo encontraría, una nueva inquietud la invadió. ¿Qué pasaría si él no compartía la visión que ella tenía? Su respiración se volvió irregular, y la realidad de la vulnerabilidad se instaló en su pecho. Valeria se detuvo un instante, contemplando con seriedad su próximo movimiento.
Había llegado el momento de desnudarse emocionalmente y arriesgarse a ser vulnerable ante la figura que representaba tanto. Con esa incertidumbre a cuestas, avanzó. El resultado de su búsqueda de aceptación y crecimiento estaba en manos de un encuentro que podría cambiarlo todo. El aire frío la rodeaba mientras Valeria cruzaba el umbral del edificio donde había encontrado al millonario. Sus pensamientos eran un torbellino de expectativas y miedos. No solo buscaba respuestas sobre su futuro académico, sino también la validación que tanto anhelaba. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Sería suficiente su deseo de aprender? ¿Podría demostrar que estaba lista para este cambio? Al entrar, se sintió pequeña ante la magnificencia del lugar. Una gran lámpara colgaba del techo, iluminando el vestíbulo con un brillo cálido, pero su corazón latía con frialdad. Tenía una misión, y aunque la timidez la abrumaba, la determinación surgía desde una parte más profunda. Emocionada, avanzó hacia el despacho del millonario, recordando las palabras que había anotado en su cuaderno: la vulnerabilidad es valor. Mientras caminaba por el pasillo, su mente revisaba el discurso que había preparado. Esperaba que cada palabra se deslizaría sin esfuerzo, que su presentación del por qué merecía la beca fluiría como un río claro. Pero al llegar frente a la puerta, su confianza se tambaleó nuevamente. Un susurro de duda la atrapó: ¿y si él no ve en mí lo que yo veo? Inspirando profundamente, tocó la puerta de madera oscura. Un instante después, una voz profunda le dio la bienvenida. Al cruzar el umbral, se encontró con el millonario, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y atención. Valeria, ¿verdad? ¿Qué te trae por aquí? Preguntó con una sonrisa franca que, en lugar de tranquilizarla, intensificó su nerviosismo. Vine a hablar sobre la beca, comenzó, con la voz titilante. He estado investigando y creo que podría ser una oportunidad que cambiaría mi vida. Las palabras se agolpaban en su mente, pero se comprometió a ser clara y auténtica. El millonario, con su mirada atenta, la animó a continuar. Valeria, dejándose llevar por la sinceridad de su discurso, empezó a relatar su historia, exponiendo sus temores y aspiraciones con una franqueza que la sorprendió incluso a sí misma. Cada palabra era una piedra que caía de sus hombros, un grano de valor que se iba acumulando en su interior. Quiero aprender más sobre el mundo. Necesito salir de aquí y enfrentar mis propios límites. Siento que lo he estado postergando por demasiado tiempo. Pero, tengo miedo. Al pronunciar esa última frase, una sombra de vulnerabilidad asomó, un momento que la conectó emocionalmente con el millonario. A medida que le escuchaba, su rostro se mostraba contemplativo. El miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, le dijo. Pero a menudo es donde encontramos las mayores oportunidades para crecer. ¿Estás dispuesta a enfrentar ese miedo? Esa pregunta, sencilla pero profunda, resonó en Valeria como un eco. ¿Estaba realmente lista? En ese instante, se dio cuenta de que su búsqueda no solo era por una beca, sino por un sentido propio, por la capacidad de actuar sin importar lo que pudiera fallar. Animada por la conversación, le formuló preguntas sobre su propio camino, los sacrificios hechos, los tropiezos enfrentados. Cada respuesta que recibía parecía abrir otro compás de aprendizaje, maximizando su deseo de no solo obtener el apoyo necesario, sino de transformarse realmente. Después de un intercambio de ideas, el millonario hizo una pausa y la miró fijamente. Quiero que pienses en esto, Valeria. No solo estás buscando una beca, estás buscando la preparación para la vida. Te propongo algo: intenta conseguir un proyecto que respalde tu solicitud. Muéstrame tu pasión más allá de las palabras. Las palabras del millonario resonaron como un nuevo reto, y Valeria se sintió invadida por una mezcla de emoción y temor. Un proyecto significaba planear, organizar y actuar, la culminación de su creciente determinación. Es un desafío, pero estoy lista para enfrentarlo, replicó con firmeza. Recuerda, no se trata solo de rendir cuentas, sino de descubrir lo que eres capaz de lograr. Y una vez que lo hagas, no temas correr riesgos. Con esa llama de motivación encendida en su interior, Valeria salió del despacho sintiendo que una nueva vida la aguardaba. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, una inquietud la asaltó: sin los recursos adecuados, ¿qué podría llegar a construir realmente? Aquel acompañamiento era solo el comienzo, pero la necesidad de encontrar respuestas adecuadas se volvía cada vez más inminente.
Mientras el aire fresco la envolvía, se juró a sí misma que no desperdiciaría la oportunidad que se le había presentado. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta flotaba sin respuesta: ¿realmente podría lidiar con el peso de sus ambiciones y todos los obstáculos que pudieran surgir? Así se vio en la encrucijada de su propia vida, donde cada decisión parecía llevarla más cerca de una realidad desconocida, pero fascinante. Y en ese instante, supo que su camino apenas comenzaba. Valeria se detuvo en el parque, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. La charla con el millonario había despertado en ella una mezcla eufórica de adrenalina y ansiedad. Tenía que moverse rápido. La idea de presentar un proyecto la embargaba, pero ¿por dónde empezar? No podía permitirse errores, su futuro parecía pendiendo de un hilo, como una fina telaraña en la helada mañana. Se sentó en un banco, sacó su cuaderno y empezó a esbozar ideas. Sabía que su proyecto tenía que causar impacto, demostrar su compromiso y su pasión, pero las palabras le fluyeron titubeantes. Entre líneas y dibujos, empezaron a brotar sus pensamientos: ayuda a estudiantes de barrios marginados, organiza talleres de emprendimiento. Sin embargo, sus dudas la acechaban, haciéndose eco de la charla con el millonario. ¿Realmente estoy capacitada para esto? La frustración comenzó a apoderarse de ella, dificultando el fluir creativo. Se detuvo un momento, miró a su alrededor y reflexionó sobre lo que había escuchado. No se trata solo de mí, se dijo interiormente, sino de cómo puedo ser útil a otros. Las palabras del millonario resonaron en su mente. Descubrir lo que eres capaz de lograr. Con esta nueva perspectiva, empezó a formular un concepto más audaz: un programa educativo que uniera talentos locales en un espacio de innovación. Con la incertidumbre aún palpitando en su interior, Valeria había decidido buscar orientación. En su búsqueda, se le ocurrió contactar a antiguos profesores que conocía, aquellos que siempre la animaron y apoyaron. Ella no tenía que hacerlo todo sola, podía pedir ayuda. Con un nuevo aire de determinación, redactó correos, explicando levemente su idea y solicitando reuniones. A medida que avanzaba el día, su dedicación se convirtió en acción. Las respuestas comenzaron a llegar, y con ellas, pequeños destellos de esperanza. Cada afirmación que recibía, cada consejo ofrecido, la llenaba de energía y claridad. De las sombras de sus inseguridades, empezó a emerger una nueva Valeria, una que entendía que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un camino hacia conexiones genuinas. Un rápido intercambio de ideas con un exprofesor le sugirió un enfoque sobre la importancia de las habilidades blandas: no solo necesitamos conocimientos técnicos, Valeria, sino también las herramientas emocionales para conectar con nuestros estudiantes. Aquello encendió una chispa en ella. Desarrollar un programa que no solo incorporara conocimiento académico, sino también crecimiento personal, podría ser la clave. Mientras escribía frenéticamente, una idea se formó. Crear un espacio donde los estudiantes no solo aprendieran, sino que compartieran sus propias historias y desafíos. Usar la vulnerabilidad como una herramienta y no como un estigma. La historia de cada uno podría ser un pilar de su aprendizaje, construyendo una comunidad educativa rica en experiencias. Al final del día, cuando se sentó en su cama, exhausta pero satisfecha, por primera vez en semanas sintió que su ambición no era una carga, sino una guía. Había empezado con un deseo de cambio, pero ahora estaba construyendo algo más grande, un camino que podría transformar no solo su vida, sino también la de otros. Sin embargo, en medio de esta euforia, un mensaje apareció en su teléfono. Era de un número que no reconocía, titilando con un misterio que la detuvo en seco. Sé lo que planeas hacer. Necesitamos hablar. La advertencia cortante de ese mensaje la hizo dudar. ¿Quién estaría detrás de esas palabras? ¿Podría ser alguien que amenazara su nuevo proyecto? Con el corazón latiendo en un ritmo frenético, Valeria entendió que el camino hacia su transformación no sería solo sobre construir un sueño, sino también sobre enfrentar lo inesperado. La sombra de un nuevo desafío emergía en su horizonte, dejando en claro que cada paso hacia el crecimiento conllevaba riesgos, y ella estaba a punto de descubrir cuán profunda era su resolución para afrontar lo que vendría. Valeria se despertó con un nudo en el estómago. El mensaje inquietante resonaba en su mente como un eco incesante, y las sombras de incertidumbre se arrastraban por su habitación. La perspectiva de construir un proyecto significaba más que un simple desafío profesional, ahora sentía que su estabilidad emocional estaba en juego. Decidió no dejar que el miedo la paralizara.
En lugar de ceñirse a la ansiedad, se armó de valor y tomó un cuaderno nuevo, donde empezó a organizar sus ideas. Comunicación, conexiones, sostenibilidad. Cada palabra la empujaba a reflexionar sobre lo que realmente quería lograr. Proyectó su mente hacia el futuro. Se imaginó presentando su proyecto ante una sala repleta, con estudiantes llenos de entusiasmo. Pero tras esa imagen idealista, había un profundo dilema moral instalado en su conciencia. ¿Qué bases tenía para asegurar que su propuesta sería efectiva? La pregunta la persiguió incluso mientras caminaba al trabajo, donde su entorno familiar contrastaba con la ambición que alimentaba. Ese lugar, donde un día había encontrado su pasión por la educación, ahora le parecía una prisión de dudas. Decidió ir a la sala de profesores durante el recreo. Quería recabar opiniones, no solo de sus exprofesores, sino también de sus colegas. Compartió su idea, exponiendo su visión de un programa que integrara crecimiento personal y académico. Sin embargo, la respuesta fue variada. Algunos apoyaron su iniciativa, pero otros mostraron escepticismo. No es fácil cambiar las cosas desde abajo, dijo uno. Todo parece muy idealista, le comentó otro. Cada comentario negativo la golpeaba como un estigma. Pero en el fondo, comenzó a darse cuenta de que cada crítica también era una oportunidad de ajuste. ¿Cómo podría fortalecer su propuesta para que resonara más allá de su visión? Con una nueva estrategia en mente, Valeria optó por investigar. Aprovechó la biblioteca digital de su institución para sumergirse en literatura sobre pedagogía moderna y desarrollo emocional en la educación. Cuanta más información absorbía, más clara se volvía su imagen de lo que necesitaba. Necesitaba incluir datos sólidos y evidencia sobre cómo un enfoque integral podría transformar vidas, solo así podría responder a las críticas y los cuestionamientos. Mientras buceaba en estudios de casos exitosos, sintió una nueva oleada de confianza. Por primera vez, vio su vulnerabilidad como una fortaleza. Su deseo de ayudar chocaba con sus dudas, pero la autocrítica estaba permitiendo que se forjara en un nuevo liderazgo, una Valeria más fuerte y decidida que no solo quería educar, sino también inspirar. Casi sin darse cuenta, pasó horas construyendo un marco conceptual. Sintió que cada palabra escrita eran ladrillos que cimentaban su proyecto. Sin embargo, esa satisfacción momentánea fue disuelta bruscamente cuando el recuerdo del mensaje surgió nuevamente en su mente. La advertencia de que alguien sabía de sus planes la golpeaba como una campana de alarma. Se preguntó quién podría estar detrás del número desconocido. ¿Era alguien que se oponía a su proyecto? ¿Un competidor? En cada instante de claridad, la semilla de la duda comenzaba a crecer. Necesitaba entenderlo antes de seguir adelante. Decidida a investigar, Valeria revisó su teléfono, buscando pistas en la actividad reciente que pudiera llevarla al remitente. Cada segundo se volvió pesado mientras exploraba. La necesidad de esclarecimiento la embargaba, y en ese momento, la urgencia de saber quién la acechaba se convertía en su nueva misión. Con determinación renovada y la presión creciendo, se preparó para hacer lo que estuviera en sus manos para desenmascarar al desconocido. Sin embargo, en su interior, una nueva inquietud empezó a surgir. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la verdad, aun si eso significaba lidiar con el rechazo o la traición? A medida que formulaba su plan, supo que la lucha por su proyecto no solo sería un desafío profesional, sino una prueba personal de su valentía y resiliencia. La narrativa de su vida parecía girar peligrosamente en la cuerda floja, y se preguntó si realmente podría alcanzar la meta sin perderse a sí misma en el proceso. Minutos más tarde, mientras se sentaba en su escritorio con un café humeante, preparada para hacer una llamada, un nuevo mensaje sonó en su teléfono. Esta vez, era un contacto bien conocido, un viejo amigo del equipo donde había trabajado, cuya habilidad para solucionar conflictos siempre había admirado. Valeria, estoy preocupado. ¿Puedo ayudarte con algo? La invitación a compartir su carga despertó en ella una chispa de esperanza, pero también el miedo de desnudarse emocionalmente. Era hora de decidir, ¿se abriría completamente, dejando ver su vulnerabilidad y convirtiendo esa conexión en fortaleza? ¿O se quedaría atrapada en su propia burbuja, expuesta y sola ante un futuro incierto? La respuesta, sabía, podría definir el rumbo no solo de su proyecto, sino también de su vida. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana atravesar su pecho antes de tomar su teléfono, aún tembloroso. La oferta de su amigo,
Andrés, resonaba en su mente como una promesa de conexión en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Había llegado a un punto crítico, la necesidad de abrirse y encontrar apoyo frente a la adversidad comenzó a parecer más atractiva que la soledad del silencio. Con una mezcla de dudas y determinación, decidió regresar a su antigua área de trabajo, donde tantas veces había compartido sus inicios. En aquel espacio, las memorias siempre la habían llenado de esperanza y alegría, pero ahora la reproducción de esos momentos se mezclaba con su incertidumbre. Escrutó la pantalla del teléfono, lo sostuvo con fuerza y pulsó el botón de llamada. Al oír la voz familiar a través de la línea, un alivio momentáneo la embargó. Andrés, con su tono amable, la llevó a abrirse poco a poco. Compartió sus sueños y también sus temores, cada palabra se sentía como un ladrillo removido de su carga emocional. Con el tiempo, su conversación se transformó en un diálogo fluido sobre cómo el proyecto podía superarse, sobre la importancia de la comunicación y la autenticidad en cualquier esfuerzo. Valeria sintió que una nueva perspectiva comenzaba a emerger. Las revisiones que había hecho a su propuesta tomaron un giro más claro, no solo estaba construyendo un proyecto educativo, sino que su experiencia personal se entrelazaba con la misión misma. Esto la llevó a cuestionar cómo sus fragilidades podían resonar con quienes deseaba inspirar. ¿Podía ser su propia vulnerabilidad un vehículo para el aprendizaje colectivo, un modelo de cómo un proyecto podía surgir de una experiencia auténtica? Durante la conversación, Andrés mencionó un próximo evento en el que hablaba sobre liderazgo y crecimiento personal. Estaría encantado de que compartas tu idea con otros. Nunca sabes a quién podrías inspirar, le sugirió. Esa afirmación la llenó de una dualidad, la emoción de presentar su idea frente a un grupo, pero también aterrorizó su mente con la posibilidad de un rechazo inminente. Después de despedirse, Valeria se sintió inquieta, flotando entre la ansiedad y la posibilidad. Pasó la tarde revisando sus notas y reestructurando su propuesta, tomando en cuenta su vulnerabilidad como parte fundamental del mensaje. Quería ser genuina, pero también entendía que la autenticidad podía abrir puertas, incluso las que había temido tocar. Con el anhelo de hacer algo más tangible, decidió empezar a escribir sobre su experiencia y lo que había aprendido. Lo que empezó como un proyecto pasó a ser una narrativa personal. Esta transformación la llevó a preguntarse, ¿cómo puedo llevar esta historia más allá de mis propios miedos? La idea de usar su propio camino como un estudio de caso la cautivó. Plasmaría sus inseguridades junto a las estrategias que estaba aprendiendo y sus deseos de mejorar. Pero en medio de este nuevo impulso, la sombra del mensaje anónimo seguía acechando. ¿Estaba dando pasos hacia adelante solo para ser emboscada por aquellos que se oponían a su idea? Esa inquietud la llevó a seguir revisando los mensajes en su teléfono. A pesar de haber hallado una fuente de apoyo en Andrés, seguía sintiendo el eco de la advertencia, alguien estaba observando. Mientras la noche caía, una rara sensación de claridad la invadió. La lucha por su proyecto no sería solo una prueba profesional, sino una confrontación con su propia historia, sus miedos y sus flaquezas. Estaba comenzando a entender que la empatía y la conexión eran los cimientos de su propuesta. La lucha interna por aceptar su vulnerabilidad se transformaba en una poderosa narrativa de superación. Días más tarde, cuando llegó el momento de enfrentarse al público, resaltó un punto clave en su presentación. Un deseo genuino de mostrar que todas las adversidades se podían convertir en peldaños hacia el éxito, eso era lo que realmente quería transmitir. Pero, justo cuando sintió que estaba lista para compartir su historia, un segundo mensaje apareció en su teléfono, esta vez con un contenido inquietante que revolucionó su estado emocional completamente. Era un recordatorio crudo de que su camino apenas comenzaba. Podría transformar esa sombra en una luz que iluminara su sendero, o quedaría atrapada una vez más en la oscuridad. La respuesta se hacía inminente. La ansiedad se apoderó de Valeria al enfrentarse al destino inminente que la aguardaba. El mensaje inquietante en su teléfono parecía estar diseñado para desestabilizarla. Su mente, en un vaivén, oscilaba entre desear ignorar la advertencia y la tentación de afrontar el desafío que presentaba. Sin embargo, decidió que no permitiría que el miedo volviera a dominar su vida. Concentrándose en su propuesta, Valeria se sentó en su escritorio, rodeada de fotografías y notas que dieron forma a su proyecto. La luz del atardecer iluminaba suavemente su entorno, mientras la penumbra se alzaba en el horizonte, representando el lugar donde sus inseguridades amenazaban con surgir. Debía ver su propuesta no simplemente como un trabajo académico, sino como una extensión de su propia historia,
como una plataforma donde podía mostrar su vulnerabilidad en lugar de esconderla. Mientras estructuraba su presentación final, comenzó a visualizar cómo podría conectar con su audiencia. Las palabras fluyeron, y en lugar de ver su relato como un simple relato de fracasos, lo transformó en un viaje personal, con momentos de duda pero también de claridad. Se dio cuenta de que cada experiencia no solo era un obstáculo, sino una lección que podía compartir de manera auténtica. Sin embargo, el resplandor de la inspiración se opacaba ante el eco del mensaje anónimo, un recordatorio constante de que la oscuridad nunca estaba lejos. Esa dualidad la llevó a crear una estrategia, abordaría su exposición, pero también se prepararía para cualquier tipo de ataque que pudiera surgir. La idea de mostrar su capacidad de superación desde la adversidad la empoderaba, y si alguien decidía atacarla, entonces sería su oportunidad de demostrar cuán lejos había llegado. Finalmente, el día del encuentro llegó. Valeria se vistió con sencillez pero con confianza, otorgando atención especial a los detalles, como una afirmación a sí misma, una declaración de que podría enfrentarse a lo que viniera. Sin embargo, en su pecho, una batalla interna se libraba, y no podría evitar preguntarse cómo sería la reacción del público. ¿La aplaudirían? ¿La criticarían? La presión era palpable. El auditorio comenzó a llenarse, y cada rostro que entraba intensificaba su tensión. Al momento de empezar su presentación, miró a su alrededor y se encontró, sorprendentemente, en un estado de calma. Conectarse de forma genuina con las personas que ocuparían esos asientos inundó su mente de energía. Comenzó a hablar acerca de su camino, de los retos que había enfrentado y las decisiones que había tomado. Sus palabras resonaron con la sinceridad de quien ha experimentado el dolor y el triunfo. Valeria no solo compartió su historia, sino que ofreció una hoja de ruta hacia el entendimiento. Pero en el público, notó una figura familiar cuya presencia la desconcertaba. Su corazón latió con fuerza. Ni siquiera imaginaba que esa persona podría estar escuchándola. ¿Estaría allí para criticarla? Así, el miedo y la determinación volvieron a chocar en su interior. Cuando terminó, las palmas resonaron, pero su mente estaba atrapada en las dudas nuevamente. La figura se acercó, antes de que Valeria pudiera reaccionar, el rostro conocido sonrió desmesuradamente. En ese instante, la pregunta que la asediaba se hizo más urgente. ¿Qué quería realmente esa persona y cómo podría impactar en su vida ahora que había comenzado a abrirse? La calma se tornó en inquietud. La noche, como ella, se llenaba de posibilidades, pero también de peligros inminentes. La realidad de su nueva narrativa se determinaba en ese crucible. ¿Podía realmente mantener el control de su historia o quedaría a merced de elementos externos que amenazaban con cambiar su rumbo? Así, su viaje hacia la verdad apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos que se ocultaban detrás de esa figura del pasado, o se vería atrapada nuevamente en la sombra de su propia historia? Valeria respiró profundamente mientras la multitud aplaudía su presentación. Su corazón latía acelerado, pero también con una nueva fuerza. Había compartido su historia con valentía, proyectando su vulnerabilidad y su deseo de transformar el futuro, y ahora estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Sin embargo, la presencia de su antiguo compañero de clase, Hugo, quien había sido una de las voces de burla en su pasado, pesaba como una sombra. La mirada de Hugo la atravesó con una mezcla de sorpresa y posiblemente, arrepentimiento. Valeria sintió que, aunque el miedo la seguía acompañando, su deseo de avanzar y conquistar sus sueños había comenzado a ganar la batalla. En vez de dejar que el temor dictara su próxima acción, decidió confrontarlo. El auditorio se disipó, y mientras la gente se acercaba para felicitarla, Valeria buscó a Hugo. Cuando finalmente lo encontró, su voz temblaba de determinación. Hugo, comenzó, me sorprendió verte aquí. Debo agradecerte. Tus burlas me empujaron a demostrarme a mí misma que podía ser más que lo que pensaba. Hugo, evidentemente aturdido, balbuceó una disculpa. No sabía que estabas pasando por tanto, Valeria. Te vi tan distinta esta vez, tan segura. Sus palabras resonaron en ella. No esperaba compasión, pero la validación que sus sueños eran ahora tangibles fue suficiente para cerrar ese capítulo de su vida. Sé que no siempre fui fuerte. Pero estoy dispuesta a convertir mis debilidades en mis mayores fortalezas, afirmó, sintiendo la seguridad fluir dentro de ella. Estaba dispuesta a dejar ir el pasado,
no podía dejar que sus antiguas heridas definieran su futuro. Con cada conversación posterior a su exposición, Valeria fue construyendo conexiones auténticas. Profesores, estudiantes e incluso algunos excompañeros de clase comenzaron a acercarse, entusiasmados con su proyecto. La transformación estaba ocurriendo no solo en ella, sino en cómo la percibía el resto. Semanas después, se sentó con su madre en la mesa del comedor. Las miradas de ambas se hallaban impregnadas de esperanza. La conversación no solo giraba en torno a la beca, sino también sobre el impacto que podía tener su propuesta. Mamá, dijo Valeria con convicción, no solo estoy buscando una beca. Estoy construyendo un futuro donde puedo ayudar a otros. Quiero crear un espacio para que estudiantes como yo sientan que tienen una voz y un lugar. El apoyo de su madre brillaba en sus ojos, llenando el aire con un sentimiento tangible de orgullo. Siempre creí en ti, Valeria. Sabía que tenías una fuerza que merecía ser vista, respondió su madre. Aquella validación la llenó de una confianza renovada y una certeza inquebrantable, estaba entregando lo mejor de sí misma al mundo. Finalmente llegó el día de la presentación del proyecto, una evaluación con un panel que representaba diferentes instituciones educativas. Enfrentarse a un público que podría decidir su futuro la llenó de ansiedad, pero también de una extraña excitación. La energía de la sala vibraba a su alrededor mientras presentaba su idea, un programa educativo centrado en la integración emocional y la enseñanza académica. Compartió no solo su pasión, sino también su historia, un viaje a través de sus propias luchas hacia el empoderamiento. El momento culminante llegó con la respuesta del panel. Valeria, empezó uno de los evaluadores, tus ideas son frescas y necesarias. Has logrado captar la esencia de lo que debemos fomentar en la educación. Queremos apoyarte. Con esas palabras, sintió que se le desataba un nudo en el estómago. Había conquistado el reconocimiento, había conseguido lo que siempre había deseado. Al salir, Valeria ya no sentía el peso de la inseguridad. Su logro no solo era la beca, sino la transformación a la que se había sometido, de una niña asustada y vulnerable a una mujer empoderada y decidida a hacer la diferencia. Mirando hacia el horizonte, Valeria entendía que su lucha no había sido en vano. Cada lágrima, cada momento de duda había construido su fortaleza. El eco de su voz resonaba en su mente, soy más que lo que he vivido, y el futuro es mío para crearlo. Valeria regresó a casa, sintiéndose renovada y lista para seguir adelante, y al mirar a su madre, vio el mismo orgullo reflejado en su rostro que ella ahora sentía por sí misma. No solo había alcanzado una beca, había conquistado su futuro. No esperen ni un segundo más y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar estas inspiradoras transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia, sus palabras son importantes. Y sobre todo, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en este viaje. Actúen ya.